multímetro es un instrumento de medición indispensable durante el trabajo con magnitudes eléctricas. Nos permite medir las tres magnitudes básicas: intensidad, voltaje y resistencia. Ahora conoceremos las partes del multímetro y veremos la forma correcta de utilizarlo al momento de tomar medidas. Este dispositivo posee tres partes principales: la pantalla de lectura, el selector y las puntas de prueba. La pantalla de lectura tiene una aguja que indica los valores medidos sobre una escala numérica de múltiples rangos. El selector permite elegir el tipo y nivel de la magnitud eléctrica que se desea medir, ya sean ohmios, voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna e intensidad en corriente continua. Junto al selector está el calibrador, que nos permite ajustar al valor 0 la posición inicial de la aguja sobre la escala numérica. Más adelante explicamos en detalle cómo se efectúa este procedimiento. Las puntas de prueba vienen en color rojo para representar el polo positivo y en color negro para representar el polo negativo. El multímetro analógico posee dos tipos de escalas: la que permite leer los valores de resistencia y las que permiten leer los valores de corriente y voltaje. La escala para medir resistencia se encuentra en la parte superior de la pantalla y va desde los 0 ohmios, que representa el cortocircuito, hasta el infinito, que representa el circuito abierto. Las escalas para leer los valores de voltaje e intensidad están justo debajo de la escala de ohmios y se puede leer desde 0 a 250, de 0 a 50 y de 0 a 10, dependiendo del rango elegido en el selector. Antes de medir el valor de una resistencia, será necesario calibrar el instrumento de medición. Este procedimiento se realiza para evitar distorsiones en el valor medido. Coloque el selector en el rango X10, que corresponde a los ohmios. Ahora cruce las puntas, es decir, haga un cortocircuito con las puntas de prueba. La aguja debería moverse hasta el valor 0. Si la aguja no marca el 0 exacto, mueva la perilla del calibrador que se encuentra al lado izquierdo del selector, hasta colocar la aguja en el valor 0. Recuerde que durante todo este procedimiento, las puntas de prueba permanecen cruzadas. Antes de medir una resistencia, cerciórese de que se encuentra desconectada del circuito. Recuerde calibrar previamente el multímetro. Para elegir el rango de escala más apropiado en el selector, será necesario conocer el valor nominal de la resistencia que se va a medir. Este se puede leer en el panel. Una vez conocido el valor nominal de la resistencia, el rango a elegir deberá permitir que el valor medido quede cerca de la parte central de la pantalla de lectura. En este caso, el valor nominal de la resistencia a medir es de 10K, 10.000 ohmios. Entonces conviene elegir el rango por 1K, o sea, por 1000 ohmios utilizando el selector. Coloque las puntas de prueba en los extremos de la resistencia. No es necesario tener en cuenta la polaridad. Observe la posición de la aguja. Esta se ubica en el valor 10. Multiplique por 1000 este valor. Verificamos entonces que el valor real de la resistencia coincide con su valor nominal 10K ohmios. El código de colores. El valor nominal de las resistencias de carbón está registrado en su superficie. Estas resistencias presentan normalmente 4 bandas de colores. El color de cada banda representa un número, según el código de colores que presentamos a continuación. Negro para el valor 0, marrón para el 1, rojo para el 2, naranja para el 3,
amarillo para el 4, verde para el 5, azul para el 6, violeta para el 7, gris para el 8 y blanco para el 9. Los colores oro y plata corresponden a los valores de tolerancia 5% y 10%. Si la resistencia no tiene una cuarta banda, significa que el valor de tolerancia es de un 20%. El valor representado por las bandas de colores está compuesto por la primera cifra, la segunda cifra, el multiplicador y la tolerancia. Para reconocer el valor nominal de la resistencia, efectúe el siguiente procedimiento. Primero, identifique la primera y segunda cifra, cambiando el color de la primera y segunda banda por el número correspondiente según el código de colores. En la figura se muestra una resistencia cuya primera banda es de color violeta. Si observamos la tabla de colores, veremos que esta corresponde al número 7. La segunda banda es de color verde y corresponde al número 5. Al unir las dos cifras tenemos el número 75. Segundo, ubique en el código de colores el valor correspondiente a la tercera banda y multiplíquelo por el número que se forma al unir las cifras que corresponden a la primera y segunda bandas. Siguiendo el ejemplo anterior tenemos 75 por 10 a la cuarta es igual a 75 por 10.000. Entonces, el valor nominal de la resistencia será 750.000 ohmios. La cuarta banda indica la tolerancia, es decir, un porcentaje que permite determinar los valores máximo y mínimo, entre los cuales se debe encontrar el valor real de la resistencia. En este caso, la banda es de color plata. Si observamos el código de colores, veremos que corresponde al 10%. Es decir, el valor real de la resistencia puede ser un 10% menor o mayor que el valor obtenido nominalmente. Comprobemos el voltaje de una pila convencional de uso doméstico. Nominalmente, esta pila produce 1.5 voltios de corriente continua. Entonces, con el selector del multímetro, se elige el rango que mide hasta 2.5 voltios de corriente continua, 2.5 dB. Ahora, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Para medir voltajes, el instrumento debe conectarse en paralelo con el componente a ser medido. Es decir, la punta de prueba positiva debe coincidir con el lado positivo del componente, en este caso la pila, y la punta de prueba negativa con el lado negativo. Al medir, se puede observar en la escala de 0 a 250 que la aguja se detiene en el valor 150. Esto en nuestro caso equivale a 1.5 voltios. Antes de ejecutar esta experiencia, será necesario ensamblar el siguiente circuito. Este consta de una fuente de corriente continua a 6 voltios, una resistencia de 100 ohmios y un interruptor. El objetivo es medir la intensidad que circula por el circuito. Apliquemos la ley de Ohm para medir teóricamente el valor que se espera medir. La ley de Ohm es una relación entre las tres magnitudes básicas de un circuito eléctrico. El voltaje es igual al producto de la corriente y la resistencia. V igual a I por R. En el circuito tenemos una resistencia R de 100 ohmios, un voltaje V de 6 voltios y un valor de corriente I que no conocemos. Para hallar el valor de la corriente, despejamos I en la fórmula y reemplazamos V y R por sus valores numéricos. I es igual a 6 voltios sobre 100 ohmios. Tenemos entonces que I es igual a 0.06
amperios. En este caso, se espera que la corriente medida sea de 0.06 amperios, lo que equivale a 60 miliamperios. Entonces, el rango a elegir en el selector del multímetro será el de 500 miliamperios. Ahora encienda la fuente de poder y cierre el interruptor. Para medir la corriente, el instrumento debe estar conectado en serie con los componentes de la línea donde se pretende hacer la medición. Será necesario abrir el circuito. Además, es muy importante tomar en cuenta la polaridad. Conecte la punta positiva de color rojo hacia el lado positivo de la fuente y la punta de prueba negativa de color negro hacia el lado negativo. Observemos la escala. En la escala numérica, que va de 0 a 50, podemos observar que la aguja se ha detenido en el valor 6. Como estamos trabajando con el rango de 500 miliamperios, 50 por 10, será necesario multiplicar el valor obtenido por 10. Esto da como resultado 60 miliamperios, lo cual coincide con el valor calculado mediante la ley de Ohm. Antes de utilizar el multímetro, será necesario instalar la pila. Para esto, retire la cubierta protectora. Con un desarmador de tipo estrella, retire los 3 tornillos de la parte posterior. Ahora, coloque la pila. Es importante tener en cuenta la polaridad. Coloque la tapa y ponga nuevamente la cubierta protectora. Cuando se va a almacenar por largo tiempo el multímetro, será necesario retirar las pilas. De lo contrario, puede malograr el equipo.